en un lugar es porque tú eres luz en medio de las tinieblas. Y si Dios te ha llamado a este lugar es porque hay un propósito para cumplirse en ti y en tu familia. Lucas capítulo 2 a partir del versículo 21 dice: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y ese hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Un hombre, recuerde un hombre justo y ¿qué? Piadoso, subráyalo allí. Un hombre justo y piadoso. Continuó. Dice: y movido por el Espíritu Santo vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Amén y amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Señor amado, por tu palabra, Señor. Hoy te pido, Señor, que esta palabra que tú nos has dado sea sembrada en buena tierra y que dé fruto a tu tiempo, Señor, al 100 por 1, en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dos personas. Una de ellas, este hombre, Simeón. La otra, una mujer llamada Ana. 2 personas en una misma línea de tiempo, porque dice la palabra que ya eran entrados en años, que habían pasado los años. Esa es una característica, ya eran personas de edad avanzada. Pero viene otra segunda característica. Dice de Simeón que era un hombre justo y ¿qué? Y piadoso. Pero de Ana dice que no se apartaba del templo ni de día ni de noche. Eso quiere decir que era una mujer fiel. Que era una mujer constante. Cuando yo veo la característica de esas 2 personas, veo 2 personas que eran fieles, que eran constantes, que creían que Dios les había prometido algo y estaban esperando la respuesta del Dios Todopoderoso. Tal vez usted está esperando una respuesta del Señor. Tal vez le has pedido algo al Señor por años y no se te ha dado. Pues déjame decirte que el cumplimiento de la promesa depende de tu fidelidad, depende de tu constancia, pero depende de tu conexión con Dios. Amén, aleluya. Pero ¿qué pasaba? ¡Wow! ¿Qué pasaba? Ellos
venían al templo. Simeón, me imagino que venía al templo y le decía: Señor, por favor, permíteme ver cumplida tu promesa. ¿Cuánto le han dicho: Señor, permíteme ver el cumplimiento de tu promesa en mi familia? ¿Cuánto lo han hecho? ¿Cuánto le han dicho: Señor, permíteme ver el cumplimiento de tu promesa aquí en la iglesia? ¿Cuántos se lo han dicho? Muchos de nosotros le hemos pedido cosas al Señor, le hemos pedido algo al Señor, pero pasa el tiempo y decía nuestro hermano esta mañana: hay que avanzar. A Pedro tuvo la promesa de Dios. Jesús le dijo allí al frente, le dijo: camina. Y el mar era el que se interponía entre la promesa que Jesús le estaba diciendo: camina, haz posible lo imposible. Se interponía unos cuantos, un metro. ¿Cuánto habría de distancia entre Jesús y Pedro? ¿Un metro? Aquí miden en pies, ¿no? ¿Cuántos pies habría de diferencia? Pues dice que Pedro dio el primer ¿qué? Paso. Está cómodo. Y fue a dar el segundo. Ay. Y empezó a hundirse. Porque es que la promesa de Dios, la promesa que Jesús te ha hecho está al frente tuyo. Pero Pedro tomó la decisión, pero le faltó convicción. A veces tenemos decisión, pero nos falta convicción. Y Simón y Ana tuvieron la convicción de que Dios les había prometido algo, y lo que Dios promete, de que lo cumple, lo cumple. La convicción, cuando tú estás convencido de que tienes un Dios poderoso, que sin importar las circunstancias te va a cumplir la promesa, te va a sanar. Mire, en este último año hemos visto tantas cosas. Cuando empezó la noticia de la pandemia del COVID, igual que sucedió aquí, en Colombia lo primero que el gobierno hizo es cuarentena. Se cierran los templos, porque tremendo, ¿no? El COVID en el mall, en los supermercados, en las calles, en las fiestas, no hay COVID, pero en el templo hay COVID. Sí, no sé si aquí, pero en Colombia sucedió eso. En Colombia lo primero que cerraron fueron los templos y no se pueden abrir. Y nosotros no estábamos preparados, porque Jesús dijo: ir a ser discípulos, y nosotros nos acostumbramos a hacer los discípulos en el templo. Y la promesa de Dios es: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí en esta iglesia, en este lugar, hay gente que Dios ha llamado a las misiones, pero todavía no han visto cumplida la promesa de Dios en ustedes, porque les ha faltado convicción. Dios está llamando misioneros. Pastora, pero mira mi edad. Dios está llamando misioneros. Dios tal vez está llamando a las misiones. Pastora, pero es que no. Hay una promesa, y de que se cumple, se cumple. Y nos encerraron allá. ¿Y sabe qué? Cuando nos encerraron, a mí me daba miedo salir. Ay, pastora, usted no es espiritual, ¿no? Que yo también soy humano. Y hace unos años yo sufrí un enfisema pulmonar. Tenía una condición física, una condición en mi cuerpo. Y yo decía, cuando escuchaba las noticias, el miedo de pronto decir: si salgo me contagio, ¿qué irá a pasar? Pero orando al Señor, le dijimos: bueno, Señor, el que nos llamó es fiel, y tú seguirás cumpliendo tu propósito en nosotros. Déjeme decirle que en tiempo de pandemia, en tiempo de cuarentena, fue cuando más trabajo misionero hicimos. Nosotros salíamos de casa a las 7:30, 8 de la mañana, y regresábamos a las 8 o 9 de la noche. Por las calles, viendo cómo en Colombia hubo lugares, hubo calles
donde colocaban en las casas, colocaban pañuelos o trapos rojos. Donde uno veía un trapo rojo decía, quería decir tengo hambre, nos estamos muriendo de hambre, no tenemos que comer. Recuerde que la gente no podía salir a trabajar. Y Cúcuta, la mayoría de las personas de clase media baja trabajan de pronto, tienen su negocito en la calle vendiendo algo, vendiendo pastelitos, vendiendo cualquier cosita en las calles. Mucha gente trabaja en los semáforos, pero es mucho comercio informal. Por la misma estructura que tenemos, hay mucho comercio informal. Pues toda esa gente estaba aguantando hambre. Pero el Señor cumplirá su propósito ¿en quién? En mí. Cuando tú entiendes que el Señor va a cumplir su propósito en ti, no hay COVID que te detenga, no hay mar que te detenga, no hay nada que te detenga, porque tú entiendes que el que te llamó es fiel para guardar tu vida. Así de simple. Y nosotros, entonces, ¿qué hacíamos? Nos poníamos nuestra mascarilla. Mandamos a hacer unos t-shirts que decían, somos una generación que marca la diferencia. ¿Y por qué una generación que marca la diferencia? Porque a pesar del miedo, tú confías en Dios. Porque en tiempos de alta exigencia, tú confías en Dios. Porque en tiempos difíciles, cuando el Goliat se levanta, cuando el gigante se levanta, tú dices, tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Aleluya. Y entonces nos poníamos la mascarilla. A mí me gusta usar, ¿cómo le llaman aquí? Yo le digo ya gorrita, una gorra, ¿cómo le llaman aquí? Una gorra, yo me ponía mi gorra, mi t-shirt. Eso sí, el alcohol no podía faltar. Y eso nos bañábamos en alcohol y salíamos. Y llegábamos a las casas. ¡Wow! Íbamos por las calles. Cuando veíamos eso, veíamos líneas completas de casas con pañuelos rojos. Le dijimos, Señor, provee para bendecir. ¿Y sabe qué? No fue sino pronunciar la palabra y el Señor lo hizo. Los medios empezaron a llegar, nos regalaron compras muchísimas, así que podíamos ir a las casas y llegábamos a las casas y enviábamos primero una avanzada para que supervisara. Y cuando llegaban nos decían, pastora, mire, fuimos a tal lugar y hay una casa donde viven 6 familias, viven como 20 personas porque hay niños, tienen hambre, hay mucha necesidad. Había lugares donde llegábamos y nos decían, teníamos para comer hoy. Y ya no sabíamos qué iba a pasar. Pero hoy le dijimos, Señor, tú tienes el control, porque Jehová cumplirá su propósito en mí. Llegamos a un lugar y los niños venían y nos abrazaban y la primera vez cuando ellos corrieron hacia nosotros, yo decía, pero no me pueden abrazar porque no me abracen. Pero después dije, abráceme, venga para acá, abráceme más. Porque es que en estos momentos, hay momentos cuando, como usted lo dijo, hermano, los protocolos de seguridad y nosotros nos debemos cuidar. Y estoy de acuerdo con eso. Debemos cumplir toda la normatividad. Pero hay momentos cuando el Espíritu Santo te lleva a abrazar, que si el Espíritu Santo te lleva a hacerlo, no se preocupe. Si el Espíritu Santo te lleva a restaurar, hágalo, porque no eres tú, es el Espíritu Santo y Él va a tener el control. Abrazamos. Y los niños ya veían pasar la guagua por algunos lugares y salían los niños, ¡Pastora! Y entonces a nosotros nos dicen allá en Colombia la pastora grande y la pastora chiquita, porque la pastora Marlene es baja de estatura y yo soy un poquito más alta. Entonces, como los niños no se sabían los nombres, cuando uno iba por la calle, cuando me ven me dicen, ¡la pastora grande! ¡La pastora grande! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Es ver cuando tú puedes ver el cumplimiento de la promesa. Un día el Señor nos dijo
por la pastora Alicia Fuster. Te voy a llevar a las naciones. Voy a usarte, comprométete. Comprométete. Yo no quería hacerlo. Pero cuando le dije, Señor, ya no peleo más contigo. Señor, ya toma tú el control. Señor, cumple tu propósito en mi vida. El que es fiel ha guardado nuestra vida. Hemos visto muchas familias que han sufrido la pérdida de seres queridos por el COVID. Hemos visto también como muchos hermanos de otras denominaciones, de otras iglesias de nuestro concilio han sido afectados. Pero ¿sabe qué? A nosotros no nos ha tocado. A nosotros no nos ha tocado. El miedo que yo sentí en un comienzo, entendí que mi vida estaba en las manos del Dios Todopoderoso y que Él, aunque yo no quisiera, iba a cumplir su propósito en mí. El Señor cumplirá su propósito en ti. Y en Simeón, y Simeón venía todos los días al templo. Todos los días al templo. Él había recibido una promesa. Dios le había dicho, no voy a permitir que tú te vayas sin ver la salvación, sin ver al Salvador, sin ver la promesa cumplida, sin ver la consolación, dice la palabra. Y esa mujer Ana, una mujer que a los 7 años perdió a su esposo, quedó viuda. Y usted sabe lo que era para una mujer en esa época ser viuda, joven, era un problema. Era un problema. Esa mujer tenía un problema grande. Vivió 84 años en problemada. Porque era que ser viuda y pobre. No, todavía no. No, porque si uno es viuda y es millonario, pues vaya y venga. Se resuelve. Pero 84 años, tal vez humillada, tal vez menospreciada, pero esa mujer se mantuvo fiel. Esa mujer entendió que el Señor le había dado una promesa, y dice la palabra que venía todos los días al templo, de día y de noche servía. Ella tomó la decisión de servir al Señor. Ella tomó la decisión de creerle a Dios. Ella tomó la decisión, porque esto se llama constancia. Cuando tú tomas la decisión de servirle a Dios, tienes que ser constante. Tú quieres ver la promesa de Dios, necesitas ser constante, constante, constante. Ella venía, y mira que dice que el Señor la trajo. No fue porque ella dijo, ay, yo a esta hora me voy para el templo, es la hora del culto, es el domingo. No, a ellos no le anunciaron que Jesús iba a venir. Imagínense, si a nosotros nos dijeran, iglesia, próximo domingo es el cumplimiento de la promesa. Jesús viene por su iglesia el próximo domingo a las 10 de la mañana. ¿Cómo estaría ese templo? Lleno. Iba a estar Santa Juanita, en Santa Juanita. Pero a mí me gusta más en el refugio, yo digo, en el refugio de paz de Santa Juanita, mejor, suena mejor. Usted se imagina, usted no tendría dónde sentarse. Porque muchos querrían venir a ver qué es lo que va a suceder. Pero no. La palabra dice que va a pasar igual. No van a haber anuncios. El día y la hora, usted y yo no lo sabemos. No van a haber anuncios. Pero Él va a cumplir su propósito en nosotros. La promesa es para los constantes. La promesa va a ser para los fieles. Pero antes de esa promesa, déjame decirte que no importa la situación que se presente, no importa si te diagnostican una enfermedad, el que te llamó es fiel. El que te llamó es fiel. Y Jehová cumplirá su propósito en mí. Si Dios te llamó, no va a haber cáncer. Si Dios te llamó, no va a haber COVID que te pueda detener. Si Dios te llamó, no va a haber ser humano que pueda detenerte, porque Él cumplirá su propósito en mí.
Aleluya. Y voy terminando. Que creo que en este tiempo a uno le dan un tiempo corto, ¿verdad, pastor? ¿O sigo? ¿O seguimos? Imagínense. Yo decía, bueno, Simeón era un hombre justo y piadoso. Era un profeta de Dios. Ana, una profetisa. Los dos con una condición similar, una edad avanzada. Pero yo quiero que usted escuche esto. Cuando Simeón toma al niño en sus manos, José y María se maravillaron de lo que Simeón estaba profetizando. Sus papás que estaban al lado de él, que tenían la promesa cumplida, que lo tenían allí, se maravillaron. ¿A dónde quiere ir? Escúcheme esto, esté muy atento. Ana profetiza también, pero mire, ella dice que a la misma hora, mientras Simeón estaba cargando al niño, ella veía la promesa cumplida y daba gracias ¿a qué? A Dios, y hablaba del niño a todos los que estaban afuera. Vuelvo a Cúcuta. Cuando cerraron la frontera, cerraron el puente internacional Simón Bolívar se llama, que une Cúcuta con San Antonio del Táchira, que es Venezuela. Cúcuta, Colombia, con San Antonio del Táchira. La gente, los venezolanos empezaron a venirse por la trocha, por caminos, y tenían que atravesar el río. En una ocasión, a nosotros nos habían dado una palabra de que la iglesia, la congregación Fuente de Vida, iba a ser punta de lanza para bendición de muchos. Que iba a venir personas de todas partes del mundo para bendecir y que iban a llegar a la congregación. Bueno, a uno cuando le dicen van a venir de todas partes del mundo, uno dice gloria a Dios, aleluya, uno levanta las manos, pero como que lo cree poquito. Nosotros le dábamos gracias a Dios, pero bueno, ¿cuándo pasará? Pues déjeme decirle que cuando cerraron la frontera, hay un grupo de misioneros, hay 2 misioneros que se llaman Miguel y Susan. Y ellos llegaron a Colombia, llegaron a otra ciudad de Colombia, y le dijeron, queremos ir a la frontera. Y una pastora amiga le dijo, yo tengo un par de pastoras amigas allá que hacen un muy buen trabajo. Pues llegaron a Cúcuta. Ellos fueron con nosotros, miraron la frontera. Al terminar todo el recorrido nos dicen, pastoras, ¿ustedes estarían dispuestas a recibir un grupo misionero de Estados Unidos y otro de Canadá? Sí, claro, pastor, con mucho gusto. Hacemos un programa y trabajamos con ellos. Así pasó. Se va Miguel. Primer grupo misionero llega en el mes de marzo. En ese grupo misionero venían personas que viven en Canadá, pero venían personas de Israel, venían personas de Nigeria, venían personas de Inglaterra, venían personas de Chile, venían personas de todo el lugar del mundo. Y ellos fueron con nosotros hasta la trocha, hasta el río, hasta donde tenía la gente que cruzar el río. Y cuando nosotros mirábamos esas personas, porque fuimos a hacer un trabajo misionero y ellos estaban predicando la palabra, la gente pasaba con sus maletas, con todo su equipaje, todo lo que tenían por años, lo que por años habían trabajado, y yo creo que usted ya lo ha escuchado, lo traían en una maleta, todo en una maleta. Pero cuando ellos venían pasando y esas personas tenían una t-shirt que decía abrazos gratis, y eran más o menos así, la mayoría con estilo el pastor, ¿no? Así pequeñitos, delgados, así, todos, que nadie los veía así, y hacían así. Los hermanos venezolanos se asustaban,
porque veía unos hombres grandes, unas mujeres altísimas y fornidas, y yo decía, yo al lado de ellas, yo decía, ay Dios mío, sí, yo me asustaba al lado de la pastora Marlene y peor. Pero cuando veíamos cómo esa gente con los brazos abiertos les decía, porque no hablaban español, la mayoría en inglés, les decía, la t-shirt venía en español, abrazos gratis, y ellos decían en su media lengua, abrazos gratis, Dios te ama. ¿Sabe qué? El que iba cruzando empezaba a llorar. Muchas familias se sentaron a llorar. Ese día yo entendí que cuando Dios te escoge, cuando Dios te llama, no importa el tiempo, no importa las circunstancias, no importa la situación, Jehová cumplirá su propósito en ti. Y no importa quién tenga que usar, pero el Señor lo va a cumplir. De que lo va a hacer, lo va a hacer. Si Dios te prometió algo, no te preocupes. Ese es el tiempo del cumplimiento. Si el Señor te ha hablado a tu corazón, no te preocupes. Señor, yo no lo he visto, pero ese es el tiempo del cumplimiento. Señor, en medio de la pandemia, ese es el tiempo del cumplimiento. Señor, pastor, lo que Dios ha prometido por esta iglesia, tú vienes orando por un grupo de música, ese es el tiempo del cumplimiento. Ese es el tiempo del cumplimiento, iglesia. Ese es el tiempo del cumplimiento de la promesa de Dios para tu vida. Simplemente tenemos que ser constantes, tenemos que ser fieles, tenemos que creer y no te dé miedo que avanzar. Porque concluyo con, escúcheme esto, estas dos personas, Simeón y Ana, tuvieron que avanzar al templo. Ellos tuvieron que avanzar. Si no avanzan, no ven. Si no avanzan, no ven el cumplimiento de la promesa, no ven a Jesús. Si no avanzan, la decisión es ¿cuál? Iglesia, avanza. Iglesia. Si no tiene una iglesia donde congregarse, le invitamos a la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional, que ubica en la avenida Santa Juanita en Bayamón, Puerto Rico. Somos una iglesia de restauración y adoración que proclama el mensaje de esperanza centrado en el amor de Jesucristo. Aquí es un buen lugar a pertenecer. En nuestra iglesia encontrará diferentes ministerios donde podrás integrarte, participar y ser parte de esta gran familia. Nuestros horarios de culto son los domingos a las 10 de la mañana, martes y jueves a las 7 de la noche. Ven, visítanos. Será tu refugio de paz, donde renuevas tus fuerzas.